Bien, vamos a comenzar con una secuencia técnica básica de cómo es el procedimiento de la audiometría. El procedimiento en sí mismo, si bien tiene una secuencia de tareas que el fonoaudiólogo va a ir cumpliendo, es importante salir desde la historia clínica, es decir, tener datos no solamente de la audición del paciente, sino de la salud en general de ese paciente. Para eso vamos a comenzar con la vía aérea del oído mejor, luego la vía aérea del oído peor. Ahí valorar si hay que ensordecer la vía aérea, que pueda estar participando en el testeo del oído contralateral, realizar un Weber audiométrico para comenzar el testeo de una vía ósea con mejor conducción ósea y luego la vía ósea del oído restante. Por último, determinar si hay que ensordecer las vías óseas para otorgar confiabilidad y relación intrínseca dentro del estudio audiométrico. Dentro de las secuencias de tareas está la disponibilidad de los recursos. Vamos a utilizar un ambiente controlado o silente, que puede ser una cabina, en la que a veces se dispone de un habitáculo aparte para el fonoaudiólogo afuera de la cabina o a veces el espacio de acondicionamiento acústico permite al fonoaudiólogo estar dentro del mismo habitáculo que el paciente. También lo importante es un audiómetro que disponga de por lo menos un canal y medio o dos canales, es decir, la posibilidad de ofrecer a cada oído del paciente que se estimule distinta variabilidad de tonos, palabras y que el fonoaudiólogo puede seleccionar sobre qué canal va a actuar. El procedimiento entonces va a implicar una explicación escueta y que tienda a familiarizar al paciente con el procedimiento. También explicarle cómo queremos que colabore. Si es un niño, se lo hará a través del juego y si es un adulto, se le dará la responsabilidad de que su respuesta a nosotros nos va a ayudar a lograr mejores resultados. Ya en esta instancia tenemos que tener en claro cuál es el oído que puede estar escuchando mejor que el otro, como para comenzar el testeo por ese. Finalmente, después de dar la consigna, vamos a pautar la manera en que el paciente va a responder, que puede ser levantando la mano cada vez que escuche, que puede ser oprimiendo un botón, que sea un pulsador, parte del mismo instrumental del audiómetro. Al ser un estudio subjetivo, requiere de una etapa de condicionamiento y reconocimiento. El condicionamiento va a ser la manera en que el fonoaudiólogo va a interpretar que las respuestas del paciente son confiables y el reconocimiento va a permitir que el paciente entienda cómo son los sonidos que va a escuchar, que son sonidos diferentes, que van a variar en intensidad. Y para eso, esta instancia es vital previa a la realización y ejecución del estudio. No le vamos a decir al paciente que vamos a condicionarlo ni que va a reconocer los estímulos que le vamos a pasar, sino que en realidad vamos a empezar a regular el acuerdo de trabajo en conjunto para garantizarnos respuestas confiables y que persistan a lo largo del testeo con cierta estabilidad. Entonces vamos a proponerle el disparador en el oído mejor. Por ejemplo, si el paciente manifiesta tener una audición relativamente normal, en 1000 Hz a 40 decibeles. Para eso se manipula el audiómetro acomodando el canal 1 para el oído mejor, vamos a suponer el oído derecho, a 40 decibeles. Y le podemos ofrecer el sonido en tono pulsátil o continuo según las características del paciente también. El paciente ahí al escuchar el disparador va a ofrecer la respuesta que hemos acordado. Ahí es importante reconocer la dosificación del estímulo. Hay sujetos que esperan
a que se corte el disparador para recién, por ejemplo, levantar la mano. Hay otros que apenas escuchan, levantan la mano. El fonoaudiólogo de esa manera va a entender cuál es la modalidad de respuesta del paciente que tiene en testeo. Entonces, la etapa de condicionamiento y reconocimiento es vital para empezar a registrar respuestas. Si el condicionamiento no es bueno, las respuestas van a ser erráticas y dudosas y va a volver, digamos, va a revertir el testeo retornando a la etapa de condicionamiento como lugar de acuerdo preliminar para la realización del estudio. Luego de haber superado la instancia de condicionamiento, en donde el fonoaudiólogo ya tiene certezas de que ese paciente va a ser un activo colaborador y va a garantizar respuestas confiables, se comienza con la implementación del estudio. Se manipulan los controles del audiómetro colocando, por ejemplo, en el canal 1 un tono pulsátil para estimular, por ejemplo, la vía aérea del oído mejor, en este caso el oído derecho. Se pasa el tono 1000 a 40 decibeles, el paciente levanta la mano e inmediatamente se disminuye la intensidad a 0 decibel. El paciente no responde, se sube a 10 decibel, el paciente levanta la mano nuevamente, se baja a 5 decibel, el paciente no responde, se sube a 10 decibel y el paciente nuevamente levanta la mano. Quiere decir de que ese umbral que se expresa a 10 decibel es el umbral tonal para esa frecuencia, en esa intensidad, para ese oído. Y se registra entonces como una respuesta parcial. Se procede de la misma manera con el resto de frecuencias y en este caso se usó umbral ascendente, es decir, del silencio al sonido. También se podría usar, por ejemplo, situar a 40 decibel para que el paciente levante la mano, bajar a 30 para que el paciente levante la mano, bajar a 20 para que el paciente levante la mano, bajar a 10 para que el paciente levante la mano, bajar a 0, el paciente en este caso no responde, subir a 10, el paciente responde, bajar a 5, el paciente no responde y volver a subir a 10 y el paciente responde. Y obtenemos el mismo umbral con otra modalidad o técnica de búsqueda del umbral. Luego se pasa al testeo del oído peor. Entonces, como aquí se registran, se obtienen los resultados de ambas vías aéreas con la simbología correspondiente a ambas vías aéreas. Pero en este preciso instante uno se tiene que preguntar, el fonoaudiólogo se tiene que preguntar, ¿existe una diferencia en los resultados parciales obtenidos de cada uno de los oídos y en cada una de las frecuencias de por lo menos 40 decibeles entre la vía aérea de un oído y la de otro? Si la respuesta es no, como en este caso, podemos continuar el testeo de las vías óseas correspondientes. Luego de haber completado y registrado con certeza las vías aéreas de cada uno de los oídos, se implementará el Weber audiométrico, colocando la pastilla ósea en el vértex de la cabeza del paciente, manipulando los controles del audiómetro, ubicando en vía ósea, pasándolo en tono continuo y con las frecuencias disponibles de la vía ósea, que son 250, 500, 1000, 2000 y 4000, y calculando una intensidad promedio de 20 decibeles por encima del umbral óseo. Como en esta instancia todavía las vías óseas no se tomaron, hay que interpretarlas de las respuestas obtenidas de la vía aérea. En este caso, a 40 decibeles,
el paciente puede responder cómodamente con una muy buena conducción coclear. Luego de haber testeado cada una de las frecuencias, obtengo, para el caso que estamos siguiendo, un Weber indiferente, es decir, ambas cócleas reciben con muy buena conducción coclear el sonido que estoy enviando por la pastilla ósea, porque ambos oídos están igualmente predispuestos para esa recepción. Entonces, complementando los resultados que teníamos de las vías aéreas, obtenemos un Weber indiferente para cada una de las frecuencias testeadas. Completado el Weber audiométrico, en este caso que era indiferente, comienzo el testeo por cualquiera de las dos vías óseas, porque dio en esas condiciones. Voy a tomar en cada una de las frecuencias y opero con la misma técnica que usé para las vías aéreas de umbral ascendente o umbral descendente. Según el caso que nos ocupa, obtendríamos las vías óseas y las vías aéreas en esta relación, pero todavía son resultados parciales. Aquí el fonoaudiólogo se tiene que interpelar nuevamente en su matriz mental pensando si son coherentes las vías óseas con la vía aérea del oído correspondiente. Si hay una vía ósea que esté por debajo de la vía aérea, hay que retestear porque en realidad es fisiológicamente incorrecto que dé así el resultado. Y para este caso que estamos trabajando en este tutorial, las respuestas son coincidentes, por lo tanto, estamos frente a resultados finales. Otra modalidad de registro que está permitida por la Haya es no usar los colores rojos para el oído derecho y azul para el oído izquierdo y ubicar en dos audiogramas diferentes las respuestas. En este caso es otra modalidad de registro, pero que sigue los lineamientos internacionales y que también da un resultado de umbrales tonales dentro de la zona de normalidad. Se sugiere como lectura complementaria a todo lo expuesto la siguiente bibliografía como material de consulta y profundización de los temas.